Como moderador de esta gran conferencia, queda en uso de la palabra el consejero de la Judicatura del Estado de México, maestro Marco Antonio Morales Gómez. Adelante, Mario. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a continuar en este evento, dando ahora la bienvenida al doctor Víctor Amaury Cimental Franco. Voy a dar algunos datos curriculares, seré breve en la exposición de su currículum vitae y con el objeto pues de dar una mayor agilidad al evento, rogándole que deje yo de decir algunas cosas, pero yo de todos modos diré mucho de lo que usted ha realizado. El doctor Víctor Amaury Cimental Franco es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se gradúa con mención honorífica. Es maestro en Derecho también de la UNAM y también obtiene su título con mención honorífica. Es maestro en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado del Instituto Politécnico Nacional. También su tesis obtiene una mención honorífica y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtiene mención honorífica en su tesis doctoral. Es autor de 6 libros, 3 como único autor, los restantes en coautoría, destacando los títulos de Argumentación Jurídica, Práctica y Deontología, editados por Porrúa, y Derecho Ambiental, que ha sido considerado por la crítica como uno de los mejores libros que se han escrito sobre la materia. Es autor de diversos artículos científicos en revistas arbitradas, desde luego. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigador nacional nivel 1. Es el doctor Víctor Amaury Cimental Franco y es una verdadera satisfacción otorgarle el uso de la palabra en nuestro evento. Adelante, señor. Muchas gracias, magistrado. La verdad es que el honor es para mí. Gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación para participar en este evento, que provino del doctor Víctor Manuel Rojas, del doctor Leonel Pérez Nieto Castro, de la doctora Yaritza Pérez, por supuesto del Poder Judicial del Estado de México en general. Insisto, es un honor y pues además me dejó calientito el asiento el doctor Rodolfo Vigo, que pues la verdad es que es un honor estarme sentando donde él antes sentó y me lo dejó, insisto, ya listo para transmitirles algunas inquietudes sobre una temática en la cual he venido trabajando. Comentaba hace unos minutos con la doctora Yaritza, con el doctor Javier Saldaña, que probablemente la invitación vino de un artículo que recientemente me fue publicado, en donde abordo la relación que se da entre la transparencia y la ética judicial. Y bueno, pues tratamos de abundar en la materia para efecto de esta exposición. Sí. Pues miren, la transparencia, no descubro el hilo negro al indicar esto, pues se refiere a una cualidad que pues conocemos pues, prácticamente desde que somos niños, la cualidad de poder ver a través de algo. En sí es muy natural entender la transparencia, sobre todo cuando estamos hablando de un vidrio, de un cristal. Esta cualidad, que se refiere a una cuestión física, fue trasladada o ha sido trasladada al discurso político. Está estrechamente relacionada la transparencia con la política. Ahora bien, respecto de la política, ¿cómo entender o a qué nos estamos refiriendo por política? De algún modo sabemos que el poder se manifiesta de diferentes maneras. En los estados que podríamos decir de orientación democrática, el poder en sí mismo es la política. Y esta política o este poder, que es el poder público, como bien decía el doctor Vigo, no puede ser cualquier tipo de manifestación del poder público. Para que la política, valga la redundancia, sea política, tiene que ser la manifestación del poder público que atienda al bien común. Si no tiene esa finalidad o si no manifiesta esa cualidad del bien común,
pues hablaremos de otra cosa diferente de lo que es la política. Entonces, política, poder público que busca el bien común. Y esto se relaciona precisamente de una manera muy clara con lo que es la transparencia. Lo vamos a ir desmenuzando, voy a ir desmenuzando esta construcción racional para finalmente lograr clarificar precisamente la enorme o notoria o evidente o natural relación que existe entre la transparencia y la ética judicial. Ya les decía pues que la transparencia es una palabra cuyo significado esencial está circunscrito al campo semántico de la física, sin embargo evolucionó, fue adoptado y hoy es una característica natural de los estados democrático-constitucionales. Les decía yo, bueno, no lo decía en ese momento para mencionarlo, que en la cuestión del ejercicio de la política, para que ésta tenga esta manifestación de la búsqueda o el encuentro del bien común, entre otras cuestiones, debe ser susceptible de una evaluación ciudadana. Esto precisamente se vincula de manera estrecha con la transparencia, es un elemento esencial para encontrar la evaluación ciudadana. Evidentemente, esto se encuentra o se manifiesta a través de la transparencia. La siguiente, por favor. Nosotros, México quiero decir, a través de diferentes reformas constitucionales, incluimos de manera expresa el derecho al acceso a la información pública y como característica o vinculación a un principio esencial del derecho al acceso a la información pública precisamente está la transparencia. Y esto quedó plasmado o ha venido quedando plasmado porque ha sido una evolución, digámoslo así, continua, no fue fruto de una sola reforma constitucional en el artículo 6º constitucional, en el cual en diferentes párrafos se alude a esta cuestión del derecho humano al acceso a la información pública y su correlativa relación con el principio de la transparencia. Tan es así que una de las reformas constitucionales que tuvo mayor impacto precisamente tuvo esa denominación. Si uno revisa el diario oficial creo que fue el 20 de junio de 2007, va a encontrar que se tituló a la reforma constitucional como reforma en materia de transparencia. Esto realza la importancia que se le dio cuando se incluyeron todas esas temáticas en el artículo 6º constitucional. Esto es muestra palpable de que el Estado mexicano ha incluido de manera efectiva precisamente el derecho humano al acceso a la información pública y su estrecha relación con el principio de la transparencia. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a una serie de características propias de este derecho humano y su correlativa vinculación con el principio a la transparencia. De entrada, que se abre a todo el espectro gubernamental en cuanto a los poderes ordinarios, es decir, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, órganos autónomos y se incluye, es más, a todas aquellas instituciones que de algún modo reciben recursos públicos o hacen ejercicio de algún esquema, alguna parcialidad del poder público. No quiero abundar en ello porque pues sería salirnos de la temática en cuanto a la evolución, complejidad del Estado contemporáneo, que evidentemente ya no se circunscribe a los 3 poderes ordinarios. Sin embargo, es de resaltar que precisamente el derecho al acceso a la información pública y el correlativo o la correlativa relación con la transparencia se manifiesta en todos los órganos y niveles de gobierno. No hay ninguno que quede exento de ello. De manera sustantiva vamos a discutirlo en unos minutos más, lo relativo al Poder Judicial. Se destacan dentro de este artículo 6º algunas fracciones del apartado A, como la fracción segunda, en donde pues correlativo al tema del acceso a la información pública, es decir, que toda la información que se genera en los órganos del Estado es pública por su propia naturaleza, lo relativo a la protección de los datos personales. Nada más lo quería mencionar porque es una importante característica, digamos, por un lado, toda la información del Estado
es pública y por otro lado, por regla general, la información o los datos de las personas vienen siendo privados. La siguiente. Aquí me interesa en este apartado relativo al artículo 6º destacar el último parrafito, el que están ustedes viendo allí, en donde se indica que el funcionamiento del órgano garante de esta materia se va a regir por ciertos principios y se destaca en negritas, bueno, aquí en blanquitas, en lo relativo a transparencia. Es curioso que si bien la reforma constitucional a la cual estoy aludiendo se tituló como tal reforma en materia de transparencia, en el texto constitucional quedan pocas, digamos, referencias a la transparencia, lo cual en sí mismo no es malo, porque eventualmente encontramos en nuestra propia Constitución temáticas que deben ser desarrolladas de manera más amplia en el ámbito legislativo, en la norma secundaria. Ha sido motivo de un constante debate por los constitucionalistas cuántos de los contenidos en nuestra Constitución no, por técnica jurídica, por ingeniería constitucional, no deberían estar allí en la norma suprema, sino haberse incluido en la normatividad secundaria. Entonces, si bien bajo una lectura superficial podría parecer que las pocas referencias de manera explícita a la palabra transparencia en el texto constitucional le dan un rango secundario, la realidad es lo contrario. Es preferible que sean pocas y sustantivas las referencias al término transparencia a que se abundara por decir en irrisoria y hasta que podría ser ilógica como una definición. La siguiente. Bien, me voy ya concentrando más en nuestra temática. Como ustedes saben, el Poder Judicial pues tiene normado su actuar desde una perspectiva, digámoslo así, legalista o positivista, con base en sus leyes orgánicas. Por cierto, hago un paréntesis, cuando me refiero a Poder Judicial, no me estoy circunscribiendo exclusivamente al Poder Judicial del Estado de México, sino en términos generales, Poder Judicial del Estado mexicano. Claro que esas generalizaciones van a admitir bastantes excepciones. En la medida de lo posible, que el tiempo me lo permita, iré haciendo los comentarios respectivos para diseccionar y separar respecto de los comentarios generales en cuanto a los comentarios específicos que correspondan al Poder Judicial del Estado de México. Bueno, pues esta normatividad que regula el funcionamiento del Poder Judicial, evidentemente lo sabemos, no puede abarcar todas las situaciones de hecho que se pueden suscitar en la práctica cotidiana. Tan lo sabemos que, bueno, las personas que hemos ejercido, o ustedes sobre todo que ejercen cotidianamente el derecho en los juzgados o en los tribunales, saben que muchas cuestiones de la práctica jurisdiccional están ajenas o no están reguladas expresamente por las leyes o por los códigos, ya sea en cuanto a su actuar orgánico o en cuanto a su actuar procesal. Y entonces queda un amplio margen de maniobra para, por decir una palabra, administrar los propios juzgados, que eventualmente se traduce respecto de los particulares como, bueno, es el criterio del juzgado hacer de tal o cual manera las cosas, lo cual en sí mismo no es malo. Sin embargo, tal y como menciono en la lámina que ustedes están viendo, el hecho de que exista un amplio margen de maniobra, eventualmente, no quiero generalizar, pero sí sabemos, es algo que se puede suscitar y que de hecho se suscita, da pie a conductas que pueden ser, si bien no contrarias a las normas jurídicas per se, sí contrarias a lo que le daremos el carácter de valioso desde una perspectiva ético-moral. Es decir, son conductas que no están sancionadas por la ley. La siguiente. Entonces, a partir de esta situación que es un dilema, el hecho de que sea prácticamente imposible encontrar un cuerpo normativo omnipresente que prevea todas las cuestiones fácticas que se pueden suscitar en el actuar, en este caso judicial, se empezó a discutir
a principios de este siglo, bueno, más bien a finales del siglo pasado, de qué manera se podrían resolver de un modo genérico esas conductas que sería inviable o además imposible regular expresamente por la normatividad. Y entonces es cuando surge como propuesta generar precisamente los códigos de ética, que van a ser esos grandes marcos de referencia conductual genérica, que cada quien, cada empleado, en este caso del Poder Judicial, va a poder ir adecuando a su propia manifestación conductual. Dentro de su propia escala de principios y valores, circunscrita precisamente ante descripciones genéricas de lo deseable. La siguiente, por favor. Aquí es importante hacer una precisión sobre la cual abundó de una manera bastante inteligente, por supuesto, sabia, me atreveré a decir, el doctor Vigo, ¿qué se entiende por ética y ética judicial? Y en su caso la relación entre ética y moral. Como él atinadamente dice, sí existe un debate perenne y probablemente nunca resuelto sobre la diferencia entre ética y moral. Para algunas personas, para algunos tratadistas, ética y moral se incluyen recíprocamente, para otros tantos la moral está más referida al conjunto de hábitos, costumbres de una colectividad, y la ética se enfoca más a la evaluación o valoración de la conducta del individuo. Yo creo que posiblemente vengan a ser discusiones que terminen en ser bizantinas. Sin embargo, pues por precisión terminológica opto por utilizar ética, además de que ha sido más generalizado su uso precisamente para los llamados códigos de ética que están proliferando en los ámbitos judiciales, pero que no son exclusivos de ellos. Entonces, vamos a pensar en la ética judicial como el conjunto de conductas que valoran la conducta de los empleados del Poder Judicial, desde una perspectiva de lo que es valioso. Así lo podríamos más o menos definir. Ya les decía yo, pues entre moral y ética, desde diferentes posiciones semánticas, filosóficas, hasta historicistas, podríamos encontrar diferencias o, en su caso, vínculos de comunicación. Yo opto por esta última perspectiva para entender que de algún modo la conducta del individuo, si bien no creo en ese determinismo al cual aluden algunos teóricos, sí está influenciada, sí tiene un marco de referencia desde la familia del sujeto, desde el lugar en el cual se desarrolla, hasta cuestiones que tienen que ver con la química cerebral, las personas que padecen algún trastorno mental, y con esto no quiero decir un loco, perdón, me acerqué mucho, una persona de las que en el lenguaje vulgar o cotidiano decimos está loco, sino alguien por decir que padece depresión, pues no tiene control sobre esos aspectos que están ahora sí que determinados por cómo funciona la química cerebral, ya sea la falta de producción de algún transmisor, de algún químico natural en el cerebro, o que no es capaz de procesarlo, etcétera. Y todo esto influye, por supuesto, en la conducta del individuo. Sin embargo, pues la colectividad y la ciencia jurídica, quiero decir, y la práctica jurídica, pues no pueden tampoco, ante esa situación de que el individuo sí tiene un marco de referencia que influye de una manera efectiva, activa, eficiente en lo que él va a hacer y en lo que él de algún modo va a considerar bueno, malo, valioso o no valioso, pues decir, no se puede hacer nada. Claro que sí se pueden, y de hecho la existencia, la presencia de nosotros aquí muestra que la colectividad ha generado una serie de conductas, de valores que se han considerado importantes, valiosos, buenos o malos para permitir la supervivencia del humano. De otra manera, pues las características de nuestra especie pues nos hubieran llevado a la extinción por nosotros mismos desde hace pues probablemente milenios.
La siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a decir que la ética judicial es el espacio reservado de la ética que está enfocado en las actividades provenientes o desarrolladas dentro del ámbito de los poderes judiciales. Para precisar el punto y pasar a lo siguiente, que es por lo cual estamos aquí en esta exposición. Entonces, fíjense bien, yo propongo una hipótesis. Considero que la práctica jurisdiccional, por cierto, un apartado de la práctica judicial, o sea, no toda práctica jurisdiccional es judicial y viceversa, debe manifestar en todos y cada uno de sus actos una sólida argumentación jurídica, sustentada en la deontología jurídica del órgano jurisdiccional. Fíjense qué curioso, el doctor Vigo de algún modo mostró su animadversión al término deontología. Y sí tiene mucha razón de ser de ello, visto desde una perspectiva, desde el hecho de que se genera el término de ontología en una práctica, en un sistema jurídico ajeno al sistema jurídico romanista. El término de ontología surge dentro de la familia del common law, y pues de algún modo la descripción de la deontología en general, pero de la deontología jurídica, viene a convertirse en un apartado especial de la ética, y en eso tiene toda la razón el doctor Vigo. La deontología está específicamente enfocada a los deberes. Es decir, evidentemente la ética y la ética judicial abarcan mucho más que exclusivamente los deberes. Pero, regresando para hacer un diálogo con la exposición del doctor Vigo, ¿qué espera la ciudadanía de nosotros? Bueno, no de nosotros, sino de ustedes, perdón, de los que trabajan en el Poder Judicial. ¿Qué esperan de ustedes? Sobre todo, la conducta que se manifiesta, es decir, lo que deben hacer, precisamente lo que espera, las expectativas que tiene la población de la gente del Poder Judicial. Entonces, se sabe desde hace varias décadas que el actuar de los órganos jurisdiccionales se orienta a realizar sus resoluciones, todas sus actividades en torno a una serie de razones, de valores que explicitan el porqué, o bueno, eso es en el deber ser, el porqué de una resolución en un sentido o en otro. Esto es la argumentación jurídica. Y la hipótesis se concentra en que la argumentación jurídica viene siendo, fíjense bien, una cara de la moneda que incluiría del otro lado la deontología jurídica. Es decir, si se hace argumentación jurídica es porque se está haciendo deontología jurídica. Si se está haciendo deontología jurídica, evidentemente estamos haciendo ética jurídica. Y seguramente alguien del auditorio, alguien avesado del auditorio está diciendo, ¿y en dónde está la transparencia? Voy hacia allá. Aquí este pequeño esquema precisamente muestra el vínculo entre argumentación y deontología jurídica. Insisto, son las dos caras de una misma moneda. Si en realidad se hizo argumentación jurídica es porque se cumplió con la deontología jurídica. Si se cumplió con la deontología jurídica es porque se realizó argumentación jurídica. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora sí ya paso al vínculo que se da entre transparencia, la transparencia de la ética judicial, que es causalidad y teleología, es decir, causa y efecto. Miren, inicié la disertación haciendo alocución a la política entendida como la manifestación del poder público en búsqueda del bien común. A partir de ahí iniciamos. Al decir que es poder público es que es conocido. Indicamos que hoy en día, bajo el mandato constitucional del artículo 6, se determina que todo acto público, que todo acto de gobierno, independientemente del órgano o de la autoridad a través de la cual se manifieste, debe ser o es público, salvo las excepciones de la ley, que además son excepciones temporales, es decir, la información que en algún momento dado por alguna de las causales previstas por la legislación deba ser categorizada como reservada, solamente lo va a hacer por un tiempo.
Después de ese tiempo en el cual haya sido reservada la información, se va a abrir. Entonces, esto significa que la transparencia es causa o es inherente a la política. Es parte del concepto. ¿Por qué? Porque está en lo público. Siendo público, debe ser transparente. Si no es transparente, digámoslo así, no sería pública. Claro, habrá excepciones. Estoy hablando de generalidades. Ahora bien, si eso ya lo expliqué, ahora vamos a explicar a qué me refiero con efecto o finalidad de la transparencia en la ética judicial. Digamos que la función jurisdiccional, el impartir justicia, conlleva varias cuestiones específicas. Precisamente la función jurisdiccional, en esencia, digámoslo así, es impartir precisamente justicia. Pero dentro de lo que significa ser un poder público, un poder del Estado, no podríamos pensar que la impartición de justicia esté ajena o exenta de la transparencia. Es decir, también sería una manifestación de la función jurisdiccional precisamente el cumplir con la transparencia. Ay, ya voy totalmente desfasado. Yo estoy hablando de aquí de un esquema que estoy viendo acá y se me olvidó que no lo estoy tecleando aquí, perdón. Este es el esquema al cual aludía, en el cual se incluye argumentación con deontología jurídica. La siguiente ya. Y aquí se puede ver gráficamente cómo la función jurisdiccional atiende a varias cuestiones. La más evidente, pues impartir justicia, por supuesto. Otra de ellas, transparencia. Y seguramente, si nos abocáramos al estudio de la función jurisdiccional, encontraremos otras varias más. Por eso es que puse XY, pude haber puesto Z, X', Y', etcétera. La siguiente. Bien, entonces, con esto, fíjense, a mí me parece importante destacar que, digamos, podremos hacer una analogía entre la función jurisdiccional como una línea, como un haz de luz, que atraviesa un cristal que va a difraccionar esa luz. Y en cuanto la difraccione, vamos a encontrar las diferentes muestras o manifestaciones de la función jurisdiccional de manera específica. Por supuesto, insisto, una de ellas es el impartir justicia al caso concreto. Seguramente hay otras muchas más si empezamos a hacer esa disección. Una de ellas es la transparencia. Ahora, cuando me invitan a participar con ustedes, pues se buscaba discutir algunas cuestiones que atiendan a la problemática a la cual se está enfrentando el Poder Judicial de una manera genérica. Recientemente, bueno, ya tiene rato que están discutiéndose algunos puntos en cuanto a que pareciera que los medios de comunicación se enfocan al Ejecutivo por cuanto es el administrador, el captador de los recursos, el que los distribuye, el Legislativo por cuanto a que es la plataforma de la representación popular de una manera más amplia, más diversa, y bueno, pues se hacen debates de todo tipo de situaciones, están en el escándalo cotidiano, digámoslo así, y pues por supuesto su función principal, que es el de la generación de la ley, al menos de la ley con tal denominación. Pero se alude, se menciona en últimas fechas de que dentro de los 3 poderes ordinarios, sin mencionar a los órganos autónomos, que también a final de cuentas forman parte del poder público, el Poder Judicial muestra una cierta opacidad, y precisamente opacidad es lo contrario de transparencia. Es cierto que es una generalización, sin duda, y que pues así como dentro de una familia no todos los hermanos son iguales, en lo que corresponde a los poderes judiciales que integran todo el Poder Judicial mexicano, pues existen diferencias importantes, y créanme que las existen para quienes hemos litigado en diferentes partes del país. Pero es cierto que también existen algunas situaciones comunes, sí existen. Entonces, la realidad es que el Poder Judicial, en términos generales, insisto,
se enfrenta a ciertos retos para cumplir con el mandato constitucional, por un lado del derecho humano al acceso a la información pública y por otro lado a cumplir con el principio de transparencia. Sí se enfrenta a retos importantes. Sé que al menos en el Estado de México, pues ciertas actuaciones judiciales ya se someten a grabación. Lamentablemente esto, pues al menos en el uso de las redes sociales, ha impactado. Siempre se busca lo escandaloso, como decía mi antecesor en el micrófono. Para el periodista no es noticia el avión que llega, sino el que se cae. Entonces, no es noticia cuando la audiencia se llevó adecuadamente, cuando el juez cumplió de una manera correcta con su función, cuando el abogado defensor y el Ministerio Público o el abogado de la parte actora y el de la parte demandada hicieron adecuadamente su función. Es más, cuando los testigos se condujeron de una manera correcta, sino lo llamativo, lo escandaloso, lo que nos mueve conciencias es cuando las cosas fallan. Y pues sí se conocen varios sucesos en los cuales ya sea el titular del órgano jurisdiccional o en su caso el Ministerio Público, probablemente el abogado defensor, etcétera, fallan. Pero creo que el hecho de que esto trascienda a la palestra pública, es decir, los errores que como humanos estamos susceptibles de realizar, y más cuando estamos viviendo uno más de los procesos de transición que vive nuestro país, en este caso el proceso de transición de un sistema de justicia enfocado a un esquema escrito hacia un sistema de justicia oral, respecto del cual, la siguiente por favor, yo creo que todavía vamos a enfrentarnos a varias dificultades de todo tipo, porque, hago un paréntesis, el hecho de hablar de oralidad, de entrada no es necesariamente nuevo en el país. Bien sabemos que en materia laboral el sistema es esencialmente oral, y no por ser oral logró la expeditez en la resolución de los casos. Los juicios laborales son unos de los que tardan más cuando se llevan hasta sus últimas instancias para resolverse en nuestro país, y son juicios que se llevan esencialmente bajo una perspectiva oral. Bueno, entonces, ya enfocándome a por lo cual me invitaron, que son los retos, uno de ellos, de los retos de la transparencia, es decir, pensemos que se generaran portales electrónicos en los cuales de manera plenamente transparente se pudiera conocer el sentido del actuar de los órganos jurisdiccionales. Pues uno de los obstáculos no proviene precisamente del Poder Judicial, sino proviene de la realidad de la población mexicana. ¿Y cuál es la realidad de la población mexicana en términos generales? Pues más del 50% de los mexicanos son pobres. Dentro de ese contexto de pobreza, un alto porcentaje están imposibilitados físicamente, por cuanto que no tienen los medios para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, o en su caso, sin estar imposibilitados para ello, no tienen las condiciones de preparación necesarias para esta situación. Hoy en día tenemos personas cursando estudios de nivel licenciatura sin ser capaces de leer adecuadamente. Esto es una muestra palpable de lo que está pasando con nuestro país. Estoy hablando de estudiantes de nivel licenciatura. ¿Qué nos podemos esperar de personas que tienen con trabajos los estudios de nivel primaria? Evidentemente van a encontrarse ante barreras infranqueables para poder hacer uso de una transparencia bien intencionada del Poder Judicial. Insisto, no necesariamente esto es un tema que corresponda resolver de manera directa o en automático al Poder Judicial, pero sí es algo sobre lo cual debemos tener advertencia, porque de otro modo, pues, digámoslo así, y permítanme la ligereza en la expresión, se va a fingir que se cumple por una formalidad legal, pero en los hechos pues va a seguir siendo no transparente. Reitero, quizás no por responsabilidad directa del Poder Judicial, pero a final de cuentas forman parte del poder público. Ok, la siguiente.
Otro tema, y que sí también seguramente más de uno va a decir, pues es que eso no es nuestro problema. El lenguaje jurídico necesita precisión y pues tenemos que emitir las resoluciones respetando el metalenguaje jurídico, en lo cual coincido. Sin embargo, el lenguaje jurídico no necesariamente debemos verlo como un lenguaje dirigido ex profeso para juristas, y sobre todo cuando se trata del lenguaje jurídico que proviene del Poder Judicial. Si el Poder Judicial tiene como fin principal el impartir justicia ante los casos concretos, los casos que demanda la población, los casos que no pudo resolver la gente de manera directa y que tuvieron que trascender a los juzgados, pues creo que sí debe realizarse, deontología jurídica, debe realizarse un esfuerzo por parte de los órganos jurisdiccionales para que las sentencias sean entendibles por las partes directamente involucradas en el proceso y no tengan que pasar por, eventualmente, la parcial interpretación y o traducción que hacen los abogados para justificar a veces un fallo no favorable. Y muchas veces sí, me consta culpar de sus propios errores en la representación litigiosa al órgano jurisdiccional. Desde se vendió, desde es un inculto, no me entendió, etcétera. ¿Y qué tal si las sentencias y las resoluciones las pudiese entender de una manera más directa la población? Creo que posiblemente este sea uno de los rubros en los cuales se podría evidenciar de una manera más clara, precisamente llevar la transparencia a la realidad de la función jurisdiccional. Bueno, estrechamente vinculado a esto, estrechamente vinculado a lo anterior, un alto porcentaje de la población, olvídense de los que no participan de los juicios, que por curiosidad o algo por el estilo se podrían preguntar, ¿y cómo fue posible que una secuestradora claramente identificada por las personas que la secuestraron finalmente terminó siendo absuelta? No, olvídense del público que no se involucró, que no fue parte del caso. Pensemos exclusivamente en las personas involucradas en los casos. Pensemos en un supuesto real en el cual se le señala a un sujeto, a un hombre, una pensión alimenticia respecto de su hijo que no vive con él, en los términos que precisamente, curiosamente, no prescrito expresamente por la norma escrita, la ley sustantiva, sino por la práctica a la cual olvidé hace rato, dice 20% en automático. Oye, juez, pero ¿sí tomaste en cuenta que mi cliente tiene otros 4 acreedores alimenticios? Bueno, pues que lo haga valer. Bueno, sí lo va a hacer valer, y mientras tanto pues le estás descontando un porcentaje que probablemente impacte negativamente, no en el patrimonio del deudor, sino en el patrimonio, las necesidades de los otros acreedores. Si a todos se les diera un 20% conforme a la práctica ordinaria, cotidiana, común, pues ¿con qué vive el señor? Y esto es parte de la transparencia. Acercar la resolución que realmente se convierta en dar justicia al caso concreto, que la persona involucrada en el caso sepa qué fue lo que llevó al órgano jurisdiccional a resolver en un sentido o en el otro, porque podría ser al revés, un deudor, exclusivamente un deudor, un acreedor, y en donde se señale una cantidad irrisoria como pensión alimenticia, derivado de que las condiciones económicas del deudor son pues muy precarias, y entonces se fija un monto que pues cuando uno lo ve dice, y esto pues no le va a alcanzar al niño ni para pues una comida durante una semana. En fin, son los temas con los cuales yo creo. Ya otras cuestiones ya se mencionaron, la independencia de los jueces, claro. Fíjense, aquí la independencia de los jueces en cuanto a la transparencia no debe verse como
un privilegio del órgano jurisdiccional, sino como una necesidad de la población, tal y como lo mencionó Vigo. En la medida que los jueces puedan ser plenamente independientes de presiones externas, pero también de presiones internas, ¿cuántas veces, hagan la reflexión, si hay aquí algún juez, no habrán recibido una llamada solamente para saber en qué sentido viene la resolución? ¿Qué tanto esto puede impactar en el sentido de su propia resolución? Evidentemente esto termina por trastocar la independencia y en consecuencia de ello el sentido al cual está enfocada la transparencia. La siguiente, por favor, ya me pasé como dos. Nos vamos a la última, por favor. No, a la 23, a la 23. Uno de los retos trascendentes en los cuales el llevar la transparencia de la función jurisdiccional a la realidad de la población es la protección de los datos personales. ¿Cómo se protegen o cómo se van a proteger o cómo se va a resolver cuando se impacte en un dato personal? Fíjense que una cuestión real que seguramente ya están viviendo los órganos jurisdiccionales, seguramente ya lo están viviendo más de una vez, es cuando una de las partes ofrece como pruebas en un procedimiento documentos obtenidos de una manera no precisamente legítima, relacionados con datos personales. Se les da valor probatorio, no se les da valor probatorio, pero con independencia de ello, no hay una normatividad que sancione al oferente de pruebas relacionadas con datos personales no obtenidas de manera legítima. En consecuencia de ello, pues no pasa nada para el oferente, y si tiene por fortuna un órgano jurisdiccional un poco, digámoslo así, laxo, pues se le puede dar cierto valor. El problema, el enorme problema entre transparencia y datos personales es que es un choque de principios. Es un choque de principios que no, respecto de no, al menos yo no me atrevería a proponer una regla general de solución, sino pues lo que acontece ante esto que desde otra perspectiva Zagrebelsky le denomina los llamados casos trágicos, en los cuales habrá que identificar ante cada circunstancia de qué manera se resuelve. La siguiente. Bueno, pues aquí sí, no, la anterior. Una atrás también, por favor. Este es un tema que yo sé que posiblemente genere un poco de, pues no buenas caras, yo lo sé. El relativo a la nómina judicial. Me consta que en el Poder Judicial del Estado de México sí se lleva a cabo un proceso de selección a través de exámenes, de pruebas, etcétera. Eso sí lo conozco porque tengo varias amistades que han entrado desde el nivel, pues no el más bajo, no técnico judicial, pero sí el que sigue, que sería notificador, y que han ido escalando hasta hoy en día algunos amistades que son jueces, exclusivamente siguiendo el esquema del examen, de la promoción, la carrera judicial. Pero también tenemos el extremo opuesto, y pues si hay algún funcionario aquí del Poder Judicial de la Federación, pues lo siento, pero es la realidad. Se habla en los corrillos de litigio que el Poder Judicial es la gran familia de México, pues porque la mayor parte o un alto porcentaje de los miembros del Poder Judicial son familiares, cercanos, directos de funcionarios de alto nivel del Poder Judicial de la Federación. Lo cual en sí mismo no es malo, lo cual en sí mismo no es malo. Si una persona ocupa X posición y tiene necesidad de contratar a una persona y tiene que elegir entre un sujeto muy bien preparado, excelente profesionista, que lo conoce, sabe de sus virtudes y sus defectos, y otro no tan bien preparado y todo eso, y el bien preparado es el hermano, yo desde mi punto de vista, no porque sea el hermano, lo tengo que excluir, pues si es el mejor, pues valdría la pena, pero estamos hablando de supuestos en los cuales parece ser la sociedad mexicana no ha llegado. Yo creo que esos supuestos tendrían que ver con una sociedad pues tipo Suecia, Suiza, Noruega. En el caso lamentable de México todavía nos falta un largo trecho por recorrer para alcanzar esos niveles de civilidad en el cual
no pensemos en automático que la elección del hermano sea derivada de que es mi hermano. Entonces, pues sí es un rubro importante a atender, la transparencia también en este tema, que es la nómina judicial. Reitero, creo que no necesariamente, eso no lo conozco a detalle, creo que no necesariamente es un problema del Poder Judicial en el Estado de México, y qué bueno que no estén batallando por allí, que hayan caminado desde hace algunas décadas para generar condiciones diferentes para participar del Poder Judicial. Sin embargo, el hecho de que en este momento sea un tema, digámoslo así, resuelto, no significa que deba descuidarse, sino todo lo contrario. Cuando se tiene algo bueno y correcto hay que cuidarlo, protegerlo, fomentarlo. Eso sería, y pues creo que con esto es suficiente para mí. Ahora sí, la última, y pues muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Cimental Franco su intervención, nos ha permitido un acercamiento de la ética judicial y su relación con los derechos humanos. Este evento es lo que está permitiendo y lo que está provocando. Y en el caso de la plática que hemos tenido en este momento, pues orientada a la comprensión y al fortalecimiento de la transparencia, particularmente en el servicio público y por ende en la función del juzgador. Le agradecemos mucho al doctor Víctor Amaury Cimental Franco. Y si nos permiten, yo les quiero pedir su comprensión para que obviemos el espacio de preguntas por lo avanzado de la hora y porque todavía tenemos otro evento, y le quisiera yo solamente expresar al doctor Cimental Franco la gratitud del Poder Judicial del Estado de México, nuestro reconocimiento, y qué bueno que personas como usted, doctor, estén en el estudio de algo que realmente nos preocupa y que a este tribunal particularmente le ha significado ya varios años de trabajo y de investigación y de preocupación y además de actuación y de resultados en lo referente a la ética judicial. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, doctor, le agradecemos mucho. Gracias. Enseñanza de mi escuela judicial.